Vázquez Velázquez. Esa es mi motivación de estar aquí. Hacía referencia, señor Joya, a este documento denominado Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad, precisamente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y es una comisión especial de consulta sobre seguridad que es el resultado que originó o que arrojó una investigación de la OEA, de una comisión de la OEA, al proceso marxista-leninista en Chile. Óigalo bien, al proceso marxista-leninista en Chile en 1974. ¿Por qué, señor Joya, este documento de la OEA en 1974 cobra vigencia hoy, 2009, y en las condiciones en las que esta noche se encuentra Honduras? Bien, lo primero, que es el único documento que he encontrado histórico que hace referencia a un estudio y a un análisis serio de un proceso a través del cual un presidente constituido legalmente, como en su momento lo fue el expresidente Salvador Allende, entró en una ruta de descomposición social tal dentro de la sociedad chilena entre los años del 70 y el 73, y que sirve de referencia para poder empadronar la historia de lo que está sucediendo en países como Venezuela y el esquema que estaba planteado como estrategia escondida para ser implantado aquí en Honduras. O sea, usted lo que me quiere decir es que detrás de un discurso del expresidente Zelaya a favor de los pobres, a favor de la equidad, de la justicia social, de que vamos a tener mejores condiciones de vida, los hondureños, a través de estos mecanismos de poder ciudadano, de encuestas, de convocatoria constituyente, ¿usted me quiere decir que detrás de todo ese discurso había algo escondido? Yo diría que hagamos un paralelismo de un resumen de este documento y que el pueblo juzgue. Fíjense bien, en base a ese documento que usted ha mostrado ahorita a la Nación, vamos a encontrar lo que en el diario comunista Pravda en diciembre de 1963 aparecía el siguiente enunciado: los marxistas-leninistas no comprenden a la política de la coexistencia pacífica, que es la estrategia, como una maniobra para un periodo limitado, sino como una línea estratégica para el lapso completo de la transición del socialcomunismo a una escala mundial. En esencia, eso se aplica independientemente que estaba escrito en 1963 en un diario ruso, en una forma exacta a lo que ha venido pasando en países como Venezuela y lo que querían implantar aquí. Y el mismo documento establece como tácticas de esa estrategia, contestando su pregunta, primero, paz general a todo costo, hasta tener la fortaleza suficiente para desarrollar dos etapas. La primera, ganar tiempo es esencial para conquistar la voluntad popular. Durante 3 años y medio, la estrategia del poder ciudadano de estar saliendo literalmente todas las semanas a lo largo y ancho del territorio nacional a un costo de 4 o 5 millones de lempiras en cada una de estas visitas, no era otra cosa que cumplir con el enunciado de ganar tiempo es esencial para la conquista de la voluntad popular. Y repunto con su pregunta. Tercero, el discurso de desigualdades entre ricos y pobres, justificando la desgracia de unos sobre el bienestar de otros, será, decían en su momento, un arma importante en todas aquellas campañas psicológicas. A partir del momento en que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, viene a suscribir a Honduras el Tratado del ALBA, el mundo entero y los ciudadanos hondureños nos sorprendemos escuchando a nuestro presidente en aquel momento decir: mi gobierno ha hecho un giro a la izquierda. No le entendimos en aquel momento de qué se trataba, pero a lo largo de este análisis vamos a irlo comprendiendo. ¿Usted me quiere decir que todas esas reuniones que comenzaron con el inicio del gobierno del expresidente Zelaya, denominadas reuniones del poder ciudadano, en diferentes partes del interior del país, o sea, tenían un fin ya? Era una estrategia definida. Y le voy a poner un ejemplo puntual. La primera semana, como presidente constitucional, el expresidente Zelaya tiene la primera reunión con los altos mandos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, cuando la tradición había venido siendo que los gobiernos liberales marginaban al ejército y los mantenían en sus cuarteles, para que la sumisión del poder militar
hacia el poder civil se marcara. Sin embargo, alguien le dice dentro de ese proceso de estrategia al expresidente Zelaya que sus grandes aliados, justamente al llegar a este tipo de momentos, van a ser las Fuerzas Armadas o sus grandes detractores serán las Fuerzas Armadas. ¿Y en este caso? Y en este caso, esos enunciados se cumplieron. Yo ya no soy miembro de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, pero ellos deben ser testigos del cumplimiento de esa estrategia que fue como de llegar a establecer una relación de amistad. Sin embargo, como lo dijo el general Romeo Vázquez, la amistad termina donde el deber comienza. Entonces, había una actividad permanente en el interior del país, reuniendo a los sectores populares, sembrando un discurso de pobres contra los ricos y tratando de mantener una relación estrecha con los militares desde un principio para un fin. ¿Es una estrategia para lograr qué, señor Joya? Ahora iremos entendiendo. En el informe que usted ha presentado, y que es un informe histórico de la Organización de Estados Americanos, vemos, por ejemplo, que en 1974 este informe decía lo siguiente, cuando en aquel entonces el expresidente Salvador Allende, en su calidad de senador en la Cámara Alta, va y firma el Estatuto de Garantías Constitucionales. 6 meses después, ya como presidente constituido, es entrevistado por el ideólogo marxista Regis Debray. Y esto se publica en la revista Punto Final. Al hacerle la pregunta al expresidente Allende, ¿por qué firmó el Estatuto de Derechos Constitucionales? El 16 de marzo del 71, como presidente, él responde, lo acepté como una necesidad táctica para asumir el poder. Lo importante en ese momento era tomar el gobierno. Y cuando empezamos a revisar la historia de estos 3 años y medio, Edgardo, y empezamos a ver los hechos, vamos a encontrar cualquier cantidad de incoherencias de nuestro expresidente, donde en principio este enunciado también se cumple paralelamente aquí en Honduras. Llamó la atención precisamente, y usted dice que en aquel momento probablemente los hondureños o no lo entendimos o no le dimos la importancia del caso o no lo vimos con absoluta seriedad, esa declaración del presidente de la República o del expresidente Zelaya cuando dijo aquí frente a Casa Presidencial en la visita del señor Hugo Chávez, cuando Honduras se adherió al ALBA, dijo, mi gobierno hoy hace un giro a la izquierda, dijo literalmente el ahora expresidente Zelaya. Yo quiero hacer un paralelismo que sale del informe de la OEA de 1974, cuando como presidente constituido el doctor Salvador Allende anuncia y dice, soy marxista antes de motivación de estar aquí. Yo no soy el presidente de todos, yo soy el presidente del Partido de la Unidad Popular. En forma confusa y velada, el expresidente Manuel Zelaya, para sorpresa nacional, anuncia con la firma del ALBA, mi gobierno hace un giro a la izquierda. Y en ese momento se comienza a deslegitimizar como presidente de todos los hondureños. Porque en Honduras no todos podemos tener la libertad de pensar o de actuar como personas de izquierda. Podemos haber personas independientes, de centro y también de derecha. Y cuando el presidente anuncia, entre líneas, mi gobierno hace un giro a la izquierda, él está diciendo, yo ya no gobierno para todos, sino que para un propósito y una estrategia importada e impuesta desde Venezuela, con la asesoría particular del presidente Hugo Chávez. ¿Cuál era el propósito, señor Joya? Bueno, quiero decirle que en el mismo documento que hacemos referencia, en el discurso inaugural en el Estadio Nacional, el 5 de noviembre de 1970, el presidente entonces, Salvador Allende, anuncia la vía hacia el socialismo a través de la existencia